Vamos a iniciar nuestra reflexión en este curso de 6 sesiones sobre Monseñor Ramón Ibarre González, padre de las obras de la cruz. Yo pensé que para iniciar este curso siempre lo hacemos con una pequeña oración, y qué mejor oración que entrar en la palabra de Dios, y qué mejor texto que algo como la carta a los Hebreos, que es la carta sacerdotal, para pensar en este hombre que fue sobre todo sacerdote. Entonces, con el espíritu recogido, escuchamos este texto tomado de la carta a los Hebreos. Así pues, hermanos, con toda seguridad podemos entrar al santuario llevados por la sangre de Jesús. Él inauguró para nosotros ese camino nuevo y vivo que atraviesa la cortina, es decir, su carne. Tenemos un sacerdote supremo a cargo de la casa de Dios. Acerquémonos, pues, con corazón sincero, con plena fe, limpios interiormente de todo lo que mancha la conciencia y con el cuerpo lavado con el agua pura. La fe es la manera de tener lo que esperamos, el medio para conocer lo que no vemos. Y nuestros antepasados son recordados por cuanto tuvieron fe. Por la fe comprendemos que cada etapa de la creación se originó en una palabra de Dios, y entendemos que el mundo visible no tiene su origen en lo que se palpa. Por la fe de Abel, su sacrificio fue mejor que el de su hermano Caín. Por eso la Escritura lo declara justo, y Dios afirmó que aceptaba sus presentes, y aunque haya muerto, por su fe sigue clamando. Por la fe Enoc fue trasladado al cielo en vez de morir, y los hombres no volvieron a verlo, porque Dios se lo había llevado. En efecto, antes de haber sido arrebatado al cielo, se dice que había agradado a Dios. Pero sin la fe es imposible agradarle, pues uno no se acerca a Dios sin antes creer que existe y que recompensa a los que lo buscan. Por la fe, Noé recibió de Dios el anuncio de acontecimientos que todavía no se podían comprobar. Supo escuchar y construyó el arca que iba a salvar a su familia. La fe de Noé condenaba a sus contemporáneos, y por ella alcanzó la santidad que procede de la fe. Por la fe Abraham, llamado por Dios, obedeció a la orden de salir para un país que se le daría como herencia, y partió sin saber a dónde iba. Por la fe vivió como forastero en esa tierra prometida. Allí vivió bajo las tiendas de campaña, lo mismo que Isaac y Jacob, a los que beneficiaba la misma promesa. Y permaneció esperando la ciudad de sólidos cimientos, de la que Dios es el arquitecto y constructor. Palabra de Dios. Pues yo quiero pensar, Señor Jesús, que esta certeza de que Jesús es nuestro único sacerdote y que entramos a Él por la fe, ha sido también un patrimonio vivido por nuestros antepasados en la espiritualidad. Hoy nos vamos a acercar, pues con respeto y cariño, a esta figura que vivió una fe certera,
diría yo, una fe firme, austera, una fe digna, una fe confiada. Gracias porque pones en nuestro caminar a estos grandes hombres de fe, como hoy has puesto a Monseñor Ibarra, para que podamos beneficiarnos, gloriarnos de tener a este antepasado en la fe. Gracias, Señor, por estos dones, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hola, yo soy Ramón Ibarra González. Me piden hoy que cuente mi vida. Se me hace una barbaridad. ¿A quién le puede interesar lo que yo fui y lo que yo hice? No lo comprendo. A mí no me gustaron las multitudes, los premios y los halagos. Me parece que todo eso solo perturba nuestro interior y nos distancia de nuestro Señor amado, Maestro y Salvador Jesús, que nos dijo: el que quiera ser el primero, que sea el último y que sirva a los demás. Así que no veo justificación para que en este curso se hable de mí. Pero si conocer de mi vida es para que amen más a mi amado Jesús crucificado y a su augusta madre, entonces sea que se haga. Yo solo quiero y quise solo lo que Dios quiere. Amén. Con este simpático videíto en caricatura, pues decimos algo que probablemente diría Monseñor Ibarra. Yo no quiero que se hable de mí, a mí no me gustaron las multitudes, los premios, los halagos. Era un hombre modesto, pero pues ya que no está aquí y no nos puede decir nada, nosotros podemos hablar de él. Y vamos a hablar, yo pensando al preparar este curso, ¿cómo percibo yo a Ibarra? ¿Cómo lo percibo? ¿Cómo hablaría yo de él? ¿De quién estoy hablando? Yo pensaba, pues yo a lo mejor hablaría de él como hablaría de mi abuelo, al que quise mucho y lo admiré mucho. Quizá hablaría, como dice Conchita, gloriémonos de ser hijos de tan gran santo. Estoy hablando de alguien muy cercano que tiene muchas virtudes y que es de mi familia. Yo estoy hablando de un ser querido. Por eso, bueno, a veces los que trabajamos en estas cosas de la historia, de la espiritualidad de la cruz, como que no nos podemos apartar totalmente para hacer un retrato que no sea pura alabanza. Yo sí voy a decir algunas cositas, pues, de su forma de ser, porque lo conozco bastante. Pero vamos a ir, pues, trabajando. Lo primero, don Ramón Ibarra y González, pues nació como Ramón, ¿verdad? Él fue hijo de un descendiente de españoles, así que tiene esa cara, ahorita la tapa el letrero, pero luego lo van a ver, un poco austero, que se llamaba don Miguel Ibarra, y que este señor había nacido en Guamuxtitlán. Ya para los mexicanos por decir Guamuxtitlán es muy fácil, pero ya estamos viendo las caras de la gente de aquí, que es difícil decir Guamuxtitlán en el estado de Guerrero. Este señor Miguel era hijo de españoles provenientes de las provincias vascongadas, es decir, la zona norte de España, donde están los vascos, ¿verdad? Y él heredó de sus padres una gran hacienda azucarera que se llama porque todavía existe el lugar, pero cuando era hacienda se llamaba San José de Buenavista y está ubicada en ese lugar que les digo, un valle grandísimo que está rodeado de montañas que se llama Guamuxtitlán. Este don Miguelito, pues ya verán que siempre la historia de las personas que nos visitan de otros países, ¿cómo es? Contrajo matrimonio con una señora de nombre
Rosario Tapia, que le decían Doña Chayo, y Doña Chayo y Miguel tuvieron 6 hijos, cuyos nombres eran Juan de Dios, Guadalupe, faltaba más, Rafaela, Miguel, María de la Luz y Carmen Ibarra Tapia. Entonces esta era la familia nuclear de don Miguel. Ah, caray, ahí no aparece nuestro Ramón. Pues no, porque don Miguel se casó en primeras nupcias con Chayito Tapia, y cuando esta señora murió, porque murió, entonces se volvió a casar. Pero el señor, que ese es un dato que siempre es tan común, pero a la vez acalambra, a mí me acalambra eso, encontrar siempre, don Miguel Ibarra también tuvo 2 hijos fuera del matrimonio, 2 hijos ilegítimos, que fueron Miguelito y Joaquín. Entonces, aquí el papá de nuestro héroe tuvo 2 Migueles, el de la Día de Veras y el de la Día Mentiras. Pero esos 2 chiquillos crecieron al lado de la familia Ibarra Tapia. Es decir, pues no sé de dónde venían, pero estaban allí en la bola. Entonces, cuando muere la primera esposa, doña Rosario, pues Miguel se casó en segundas nupcias con otra señora de ahí, de Olinalá, que es un pueblo que está cercano. Después vamos a ver Olinalá. Esta señora se llamaba, que la vemos ahí como una matrona romana, muy chapeada, muy bien arreglada, en aquellos retratos que se usaba para poner en la sala, así, y se llamaba María del Refugio González. Como dije, era nativa del Valle de Olinalá. Al quedar ella grávida y pues viviendo en ese lugar tan chico de Huamustitlán, y cuando se acercaba el momento para dar a luz, ella se trasladó de la hacienda de Buenavista donde vivían, pues tomaron una diligencia para dirigirse a Puebla para recibir la atención médica. Pero resulta que no llegaron a Puebla porque los caminos no estaban tan bien, calcularon mal el tiempo, y entonces cuando van pasando por Olinalá, que era el lugar de la señora, pues ahí dio luz a su hijo Ramoncito, y era el 22 de octubre de 1853. Entonces estamos ya ubicando la edad de Ramón Ibarra en relación, por ejemplo, con Conchita. Conchita nace en 1862, entonces tenía 9 años más. Y nuestro padre Félix de Jesús nace en 1859, entonces don Ramón tiene 6 años más. Entonces vamos a ver, ya que hay un dato importante. Cuando tanto Conchita como el padre Félix van a conocer a Ramón Ibarra, pues es un señor mayor que ellos. Es un hombre lleno de dignidad y respeto, simplemente por la edad. Bueno, siempre en las reflexiones que hacemos de la vida mexicana, pues aparece el contexto, ¿verdad? Ustedes que viven aquí en Costa Rica, las personas que viven en México, pensarán que los mexicanos somos muy peleoneros. No tengan esa idea. ¡Que va! Pero la historia de la humanidad es una historia de pleitos. ¿Quién se pelea? Todo el mundo. Aquí no se pelean. En Costa Rica, pregunto yo, ¿se pelean o no? Sí, claro que se pelean. Porque aquí decimos, bueno, aquí no hay héroes porque no ha habido guerras. Porque los héroes son, pues porque bordó muy bonito y lo llevaron al museo y ya es un héroe. O porque fue presidente de la República y ya es héroe.
No, los héroes casi siempre son Napoleón que mató a 200,000 y fulanito de tal que hizo una guerra y bueno, lo que quiero decir es que la historia de la humanidad está absolutamente plagada de conflictos. En este tiempo que estamos hablando, para encuadrar a Ramón Ibarra, México era como un adolescente inquieto en búsqueda de su identidad. ¿Cómo es un adolescente? Que un día le gusta una cosa y que otro día le gusta otra cosa, que te dijo, qué bonito es esto, y luego dice, eso no lo soporto. Es decir, no tiene ninguna madurez. México, en su andadura después de ser un reino vinculado, porque no es una colonia realmente. Una colonia es cuando no hay un estatuto igual al de la metrópoli, y México sí lo tenía, era un virreinato. Entonces debemos de dejar de decir que era una colonia. Una colonia es donde vas tú y explotas y dejas miseria. Pues en los países latinoamericanos no pasó eso, sino que hay una mezcla, hay un intercambio de cultura, y entonces cuando México estaba acostumbrado a un orden tremendo, porque si no había orden, pues había palo y garrote. Entonces cuando México se independiza, entonces empieza a buscar su identidad. ¿Qué vamos a hacer? ¿Una república central? ¿Un reino? ¿Un imperio? ¿Una república federal? Entonces, pues como un adolescente. En esas trifulcas de buscar por dónde, pues el avaro vecino del norte ávidamente ve al niño jugando con el pastel y se le antoja. Es una metáfora para decir que durante este periodo de 1821 a 1847, ¿cuántos años van? De 21 a 47 son 26 años. Ese tiempo le bastó a Estados Unidos para morder la mitad del territorio mexicano. Casi 2 millones de kilómetros cuadrados. México era gigante. Bueno, entonces estaba gobernando en ese periodo, en una de las 11 veces que se sentó en la silla presidencial, Antonio López de Santana, que había sido el presidente y en cierto modo responsable de aquellos terribles descalabros. Y él seguía dominando la escena política del país. Es increíble cómo los pueblos, yo tengo ejemplos, no sé si hay gente de Perú, pero por ejemplo tuvieron un gobernante que se llamaba Alan García, que hizo y deshizo desastres. Pasan 2 gobiernos y lo vuelven a elegir. Y devastó el país. No sé si me estén oyendo peruanos y me digan que sí o que no, pero el señor terminó suicidándose. Entonces es una historia que se repite en todos lados. Entonces, Antonio López de Santana dice, seguía dominando la escena política del país. Desde el punto de vista ideológico, aunque apoyó en sus inicios a los liberales y federalistas, suele clasificarse a Santana como conservador. Entonces, otra de las características que tenían estos es que se ponían la camiseta verde y luego se la ponían roja y luego amarilla y luego azul. ¿Qué camiseta se ponían? La camiseta del poder. En México también tenemos ejemplo de estos. Unos partidos que empiezan de un modo, ahí vemos, por ejemplo, el PRI se convierte luego en el PRD y luego se convierte en Morena y sigue siendo el mismo dinosaurio con otro color. Entonces, pues a Santana se le define como un demagogo oportunista, carente de ideología. Ciertamente que lo caracterizaba, como a muchos de estos, era su sed de poder, pero esta sed de poder fue inversamente proporcional a su coherencia
y jamás tuvo ningún escrúpulo de cambiar de bando, lo que decía yo, ¿no? En lo militar suplió con el arrojo su limitada visión geopolítica, es decir, no era un estratega, era un militar, pero era muy valiente. Se lanzaba como se lanzan aquí en el zapote a los toros, así se lanzaba a las guerras. Y supo relegar al olvido sus fracasos y extraer la máxima rentabilidad política de sus victorias. Las victorias que tuvo, ¡wow!, las magnificaba. Apenas el 27 de marzo de 1853, por enésima vez, Santa Anna, que estaba exiliado en Cartagena de Indias, entonces Nueva Galicia, Colombia, allá estaba exiliado, fue invitado a regresar para presidir el poder ejecutivo de la República Mexicana. Como les digo, pues es increíble que nuestras historias sean así. Y luego, muchos años habrían de pasar para que este país encontrase su identidad. Es decir, cuando estamos hablando de 1853, México está como un cuerpo, está haciendo la digestión, está en completa transformación. Faltaban muchas guerras. Qué tremendo decir pero yo no creo que el caso de México sea único. Todos los países, si ustedes analizan la historia de Francia, ha sido una historia eterna de guerras. Simplemente pensar que se echaron una guerra que duró 126 años contra Inglaterra o Inglaterra contra Francia, la guerra de los 100 años, pues digo, simplemente lo que nos queda aquí claro es que la vida en la que nosotros estamos envueltos está siempre plagada de imperfección. El Papa Francisco siempre está hablando de eso, ¿no? Bueno, faltaban mucho para ver. La patria chica de Ramón, esa que dijimos que le tocó nacer, Olinalá, es la cabecera del municipio con el mismo nombre y cuenta con un clima templado, con veranos cálidos, lluvias en otoño y principios de invierno. En general, sus habitantes se dedican a la agricultura, la ganadería, el tejido de sombreros de palma y la fabricación de las lacas famosas de Olinalá en todo el país. Yo pienso, ¿verdad? Que, bueno, si estamos hablando de 1853, hace muchos años de esto, ¿verdad? Ustedes imagínense que este pueblito todavía hace lo mismo, ganadería, que tejer sombreros y las famosas lacas. Estas lacas de Olinalá, ojalá que todo mexicano tuviera una cajita de estas, porque son maravillosas. Primero, por sus colores, lo que tiene que ver con Ramón y Barra. Pero miren, pues eso es lo que hay ahí. Están hechos de una madera que se llama liquidámbar, el árbol. Entonces ese árbol se corta y entonces lo maduran, dejándolo, y al trabajarlo sale un liquidámbar que huele delicioso. Y luego las lacas, pues son lacas hechas con pigmentos orgánicos maravillosos. A ver, de los que están aquí en este salón, de los 45 que están, ¿quién tiene una cajita de Olinalá o alguna? Ninguno. ¿Usted tiene una? No mienta. A ver, de los que están allá, bueno, yo les digo, tienen que tener una. Yo cada vez que veo una caja de Olinalá digo, Monseñor Ibarra, porque ahí nació. Entonces hace unas relaciones. A mis sobrinos, si están aquí presentes, a la mayoría que los he casado, les regalo una cajita de Olinalá con un rosario adentro. Como no se apuntaron al curso
No pueden decir que no es cierto, pero sí lo he hecho. Bueno, entonces miren, este pueblito de Olinalá, tan pequeño, tan sencillo, pertenecía, en ese momento que estamos hablando, en lo civil al distrito de Huamuxtitlán y en lo civil, ¿verdad? Para ir a hacer sus trámites y eso. Y en lo eclesiástico era una parroquia del obispado de Puebla. Ustedes imagínense, lo que pasa es que pues es difícil hablar de la geografía, pero se los voy a decir fácil. De Huamuxtitlán, que era la parroquia, a Puebla hay muchos kilómetros. Estamos hablando de cuántos años hace, 125, 175. Ustedes imagínense que el obispo decía, tardaba 3 años en llegar la a Huamuxtitlán. Entonces dependían de Puebla. Todo esto pues nos hace ver cómo era el país en el momento de Ibarra, ¿no? Entonces, toda la gente que vivía en ese pueblo o en los pueblos de alrededor, cuando pensaban en el señor obispo, pensaban que estaba a 20,000 kilómetros. Por eso se acuñó esa frase que, uy, no, tú nunca vienes, cada venida de obispo, o sea, cada 1000 años, ¿verdad? Bueno, el 24 de octubre, o sea, a los 2 días de nacido de 1853, Ramón fue bautizado en la iglesia parroquial por el párroco. Fíjense, todavía sabes quién lo bautizó. Claro, en la iglesia católica, maravillosamente, los registros nos dejan una huella histórica. Lo bautizó el párroco Isaac Niño de Rivera y se le impusieron los nombres de José Ramón Salomé. ¿Cómo? José Ramón Salomé. ¿Por qué les ponían esos nombres? Pues quién sabe, porque era la tradición española de que el niño, el día que nacía, pero tiene mucho sentido. Yo he pensado, ¿por qué es eso? Tiene mucho sentido. Que yo aquí cuando hago bautismos en Costa Rica se los digo, porque el santo no es como si fuera una suerte, sino que el santo del día que naces es tu patrono, es el día que naciste. Así como los reyes se ponían, a ver, díganos el oráculo del príncipe que nació, hoy las coordenadas. No, aquí en el calendario cristiano te tocó nacer el día de Santa Salomé. Pues esa va a ser tu patrona. Tiene un sentido cristiano. Por eso algunos les ponían unos nombres bien raros. Godofredo, Sigifredo, Atanasio, Siriaco, Segismundo. Pero pues es un santo, que es un patrono. Entonces aquí a don Ramoncito le tocó Salomé. ¿Quién fue María Salomé? ¿Ustedes saben? Tan, 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 tan. Pues la que bailaba no. Una de las mujeres que estuvo al pie de la cruz con Jesús. Esa, María Salomé, esa es la patrona de Ibarra. Bueno, entonces, todavía también sabemos que sus padrinos, ustedes dirán, ¿eso que nos importa? Sí importa. Los padrinos de nuestro ínclito Ramón fueron Fidel de la Luz Tapia. ¿Se acuerdan de que la Chayo Tapia, o sea que todavía tenían amistad con la familia de la mujer de don Miguel, su primera mujer, y su media hermana mayor, Guadalupe Ibarra Tapia? Entonces, a Monseñor Ibarra le tocó un tío y una hermana, una media hermana. Poco tiempo después, la señora doña Cuca González de Ibarra regresó, ¿se acuerdan que estaba en Olinalá, que tuvo el parto ahí? A ver, hace 175 años. ¿Cómo nacían los niños? ¿Por medio de quién? ¿Quién los traía al mundo? ¿Quién? Las parteras, que todavía en algunos lugares, por ejemplo, ¿cómo les dicen? En España yo me enteré que hay como una asociación de comadronas, pero ¿cómo les dicen comadronas, verdad?
Entonces, aquí no sé si en Costa Rica todavía se use, en el campo. Puede ser que sí. Bueno, será el modo, ¿verdad? Entonces, una vez que tuvo su cuarentena, antes se observaba muchísimo la cuarentena, entonces se regresó con Ramón a su residencia habitual en Buenavista, la hacienda. Y aquí es interesante decir que la situación económica de la familia Ibarra González era más que desahogada, porque además de la mencionada hacienda azucarera, ustedes se imaginan que una hacienda, aquí yo he visto ya una, pero está abandonada, allá por allá arriba. ¿Qué cosa produce una hacienda azucarera? Produce, además de azúcar, aquí le dicen tapa dulce. Producen el jugo de la caña, que luego se procesa, se hace melaza, y que se utiliza para 1000 cosas, pero también de ahí alcohol. ¿Sabían ustedes que de ahí sale el ron? Bueno, entonces esta hacienda azucarera, que la poseían, que era muy grande, tenía también varias estancias. Estancias se le llaman, o le llamaban en México en ese tiempo y en ese lugar, que eran haciendas de campo destinadas al cultivo y a la ganadería. Entonces, además de la hacienda azucarera, pues tenían sus tierritas ahí para el ganado, que también les dejaba un dineral. Y también, o sea, esas estancias dependían de la hacienda grande. Y además, uno de los predios que tenía un arroyo con yacimientos áureos. ¿Ustedes saben qué es eso? ¿Qué es eso? Un arroyo con yacimientos áureos. Pues es decir, que iban los peones con ahora sí, como le dicen aquí, sedazo, que no son para los mosquitos, sino para poner la arena y agarrar, y tenían pepitas de oro. Algo que es históricamente cierto es que don Ramón Ibarra siempre tuvo acceso al oro. Les voy a decir, bueno, es que no sé de tantas cosas que uno sabe, que cuando hizo un viaje a Francia, estaban construyendo, esto es un dato histórico anecdótico, estaban construyendo la basílica de Paray-le-Monial, de Sacré-Cœur, lo dije bien, en Montmartre, y entonces la estaban construyendo y fue con Conchita. ¿Y qué creen que llevó? Llevó un corazonzote de oro así grande, que se le abría la cruz del apóstol, la cruz del corazón arriba, y le puso adentro unos papeles. Si me está viendo Lupita, me estoy poniendo chinito porque ella sabe todo mejor que yo. Unos papeles que adentro decían México, el nombre de Monseñor Ibarra, el nombre de Puebla, varias intenciones metidas en ese corazón, y lo regaló. También de su oro le regaló a la Virgen de Guadalupe, me parece que una diadema. Entonces, porque eso podía llevar, y desde luego, cuando anduvieron gestionando cosas en el Vaticano, saludaba a los monseñores. Ay, esto parece que suena feo, pero no, ese es el uso. Llevaba unas monedotas de oro para saludar a algunos cardenales y algunos que estaban ahí. Bueno, entonces él era un hombre que tenía de niño, estos recursos. Tenemos pocos datos sobre la primera infancia de Ramón, transcurrida en Buenavista. Nosotros nos podemos imaginar qué hace un niño que vive en una hacienda. Pues jugar con los peones que están ahí, montar a caballo, montar en burro, ayudarle a la mamá a la gallina, aprender a leer y a cantar, a hacer cuentas. Y entre los pocos datos que conocemos de ella, podemos tener estos.
Su madre, doña Cuca González, o Refugio, era una persona excelente, cristianísima, practicante, que puso el máximo cuidado en educar a su hijo Ramón. Es entendible. Ustedes imagínense, el viejote con un montón de hijos y luego la señora joven con su niñito. Pues yo creo que lo súper recontraprotegió, ¿verdad? Entonces, ella pues ha de haber procurado que a su niño no le faltara de nada. Ramoncito recibió a temprana edad los sacramentos de la iniciación cristiana. La primera comunión en 1860, todavía ni siquiera nacía Conchita. En 1861 la confirmación. Y nos dan una notita aquí que yo digo, no me digas, no me cae nada raro. Su padre era de carácter rígido y austero, como buen español. ¿Cuántos lo conocieron de pequeño a Ramón? Y volteando. Él no es buen español, es mal español. Dieron testimonio de su rara prudencia de niño, ¿verdad? Y de su completa obediencia y sumisión a sus superiores. Su propia madre diría, pues qué iba a decir la mamá, ¿verdad? Diría más tarde que nunca tuvo nada que corregirle, ni motivo de reprensión alguna, ni tampoco lo tuvieron sus maestros. Bueno, eso dijo la mamá. Pero mire, yo aquí les cuento una anécdota chistosa. Nadie se escandalice de lo que yo diga, por favor. Una vez estuve yo con un señor muy querido de Querétaro, muy querido, que se llamaba Don Herón Loyola, que es el papá de nuestro superior general. Y era muy simpático Herón. Y entonces, platicando así, me dijo, no, pues es que yo soy hijo único. Le dije, no me digas, Herón, ¿tú eres hijo único? Sí. Ay, ¿y cómo fue la experiencia de ser hijo único? Ay, Carlitos, me dijo, ¿cómo quieres? Mi papá, mi mamá, mi abuelita, la nana, la cocinera. Yo me echaba un pedo y me aplaudían. Pues eso le ha de haber pasado a Ramoncito. Por eso la mamá dijo que no tenía nunca nada que corregirle, porque estaba siempre muy bien visto. Que es bonito decir, bueno, pues toda la atención se centró en él, ¿verdad? Y quizá por ser un único hijo de Refugio y haber crecido entre varios medios hermanos, pues debemos suponer que su madre lo rodearía de un cariño especial. No molesten al niño, no le hagan nada al niño, dejen al niño, no lo molesten. Pues ha de haber sido así. Y una atención más que personalizada. 6 años tenía Ramón cuando estalló la guerra civil llamada de los 3 años. Bueno, esta guerra, pues es una guerra que ya hemos estudiado una y otra vez en distintos cursos nuestros, porque son las famosas guerras de reforma, ¿verdad? Que cuando hay una lucha, bueno, aquí lo voy a ir diciendo para no salir, que había comenzado precisamente en el sur del país. Si ustedes geográficamente ubican a Guerrero, está en el sur del país, ¿verdad? Y que obligó a don Miguel Ibarra a abandonar, bueno, cuando está esa trifulca, abandona su hacienda de San José para refugiarse en un lugar más grande, ¿verdad? Porque digamos que San José de Buenavista, pues era una hacienda que estaba por ahí perdida y era muy fácil descubrir los únicos dueños. Entonces se van a un pueblo que se llamaba Izúcar de Matamoros, que está ya en el estado de Puebla. Y por quedarse ahí, entonces Ramón va a iniciar sus estudios primarios bajo la dirección del maestro José María Sánchez. Bueno, miren, las guerras de reforma duraron 3 años seguidos. Se las resumo rápido. Había lucha de conservadores, liberales, conservadores. Ganaba a veces uno, ganaban a veces otro. Cuando ya definitivamente ganan
los liberales, con Juárez a la cabeza, cambian la Constitución y entonces la quieren imponer, pero la Constitución de 1857 era una constitución que quitaba la religión católica como religión del Estado y decía que cualquier religión se podía practicar. Esto, en un país que era 97% católico, ocasionó una molestia tal que ocasionó levantamientos. Entonces lucharon otra vez 3 años los conservadores y liberales hasta ganar los liberales otra vez. En ese paréntesis está el imperio de Maximiliano, traído por los conservadores. Bueno, esta guerra fue esa culminación, pues, de la guerra entre liberales y conservadores, originada directamente por las radicales reformas en materias políticas y religiosas dictadas durante los gobiernos de Juan N. Almonte y de Ignacio Comonfort. Gran parte de esas normas hirieron los sentimientos católicos y dieron lugar a protestas del episcopado. Entonces, pues se suscitó, ¿verdad?, una lucha fratricida. No hay cosa más horrible. A ver, si una guerra entre un país y otro es espantosa, todavía más espantosa es una guerra civil, ¿verdad?, que es una lucha intestina. Y México es la guerra fratricida, la primera más fuerte que había librado hasta entonces. Y esa lucha se desarrolló en 3 fases. Primero, triunfo arrollador de las fuerzas conservadoras. Luego se debilitan los 2 bandos. Luego, triunfo de los liberales. Y Juárez entra triunfante en la capital en 1861. Está por nacer Concha, cuando hay todas esas trifulcas. Convoca a nuevas elecciones, toma posesión como presidente constitucional de la República el 15 de julio de 1861, pero la lucha entre conservadores y liberales, aunque habían triunfado los liberales, continuó marcado predominio de los liberales, pero con luchas. Bueno, poco tiempo estuvo la familia Ibarra en Izúcar. ¿Se acuerdan que se habían movido? Por el avance de la guerra tuvieron que trasladarse a Puebla. Había en esa ciudad un colegio llamado Franco-Mexicano, dirigido por un maestro que se llamaba don Marcos Silvé, en donde fue inscrito Ramón para que continuara sus primeros estudios. Pasó después, en la misma ciudad de Puebla, a otro colegio que dirigía el profesor Rafael Barrios. Ustedes dirán, ¿y eso para qué nos importa? Pues sí, realmente no sé para qué importa, pero nada más para que sepan que le tenemos cuidado los pasos a Ramón. Yo, si ahorita le pregunto a esta señora que está aquí delante de mí, oiga, ¿cómo se llamaba su profesora de primaria? Estoy seguro que ni sabe. Y aquí sabemos que el profesor de Ramón se llamaba don Rafael Barrios y don Marcos Silvé. Es una investigación histórica. Así es. ¿Cómo se llamaba su profesor? ¿La señorita Cookie? La señorita Mayra. Bueno, entonces, calmadas un tanto las agitaciones de la guerra civil, ya cuando se baja, volvió don Miguel Ibarra a su hacienda de Buenavista y se regresa con toda su familia. En este lapso de tiempo, el país entró nuevamente en una fuerte ebullición debido al decreto del presidente Juárez, en el que suspendía el pago de las deudas con España, Francia y Reino Unido. Este señor, rápido lo que hizo, para que no se me duerman, es que dijo, tenemos deudas con España, Francia y Reino Unido. ¿Y quién contrajo esas deudas? Pues el gobierno. ¿Pero cuál gobierno? Pues el conservador. Pues nosotros somos liberales, no pagamos. Fácil decirlo, ¿verdad? Entonces, este fue el pretexto para despertar la ambición de Francia, que con mañosos argumentos, pero claros intereses sobre México,
provocó una intervención que culminó con la instauración de Maximiliano de Habsburgo como emperador de México. Fueron 3 años nada más, pero todo el mexicano lo recuerda, porque en 3 años se hicieron un montón de cosas. Y fueron 3 años en donde hubo una fuerte división entre conservadores y liberales, que culminó con la derrota del príncipe austriaco en la ciudad de Querétaro y su ulterior fusilamiento en el Cerro de las Campanas. Los queretanos tenemos el lugar en donde se fusiló la familia de Maximiliano, la emperatriz Sofía y su hermano, el hermano de Maximiliano, que era el emperador Francisco José. Mandaron construir una capillita muy modesta, pero que se conserva, para, digamos que, señalar el lugar en que cayeron fusilados los 3 representantes del gobierno conservador, que eran Maximiliano, el emperador, y sus jefes militares, Miramón y Mejía. Bueno, nuevamente vencía el Partido Liberal, ustedes saben, venció Juárez, no le perdonó la vida a Maximiliano, y volvió a la presidencia, cargo que no abandonaría hasta la muerte en 1872. Se aferró con un discurso maravillosamente de austeridad, no sé a quién me recuerda, un discurso de austeridad republicana, un discurso de que aquí somos democráticos. Se aferró a la silla presidencial hasta que se lo llevó la pelona a una vida mejor. Eso esperamos. Bueno, don Miguel Ibarra, el padre de Ramoncito, pues ya no vivió mucho tiempo más, ya que murió al comenzar el año de 1867, cuando el régimen de Maximiliano agonizaba. Ramón tenía 13 años. Aquí hago una conexión, miren, durante el tiempo del Segundo Imperio, la familia de Pancho Armida, que vivía en Monterrey, se baja a San Luis Potosí a establecerse allá. Y aquí, cuando va a comenzar o va a terminar el régimen de Maximiliano, entonces pues se despide de la vida don Miguel Ibarra. Entonces la viuda, quebrantada de salud por el golpe y ya sin el apoyo del esposo, yo me imagino que esas señoras que tienen 6 hijastros de riego y otros 2 hijastros de temporal, es decir, 8, reclamando la herencia y con su bebecito aquí, pues ha de haber sido bastante difícil e incómodo. Y me imagino, no he calculado las edades, que doña Cuca ha de haber sido casi más chica que las hermanas mayores de Ramoncito, las medias hermanas, me imagino. Eso hay que checarlo. La viuda, pues, sin el apoyo, está muy preocupada por la educación de su único hijo, y entonces se fue a la villa de Acatlán, en el sur del estado de Puebla, en donde tenía parentela. Mira qué curioso, huye a donde están sus parientes. Y ahí, pues como es una familia conocida y es un pueblo chiquititito, se les ocurre poner al cura de la parroquia, que también eclesiásticamente pertenecía a Puebla, y el cura se llamaba don Anastasio de Jesús Cázares, pues para que le enseñara el latín al niño. Entonces le enseña el latín y desde luego, no sabemos, pero pues hay que intuirlo, ¿verdad? Que el contacto con el señor cura, al no tener papá, al tener lejos a los hermanos, se volvería como la referencia de Ramoncito, este señor cura. Y le enseñó los rudimentos del latín. Se cree que ahí le empiezan a hacer la inquietud por decir, pues yo puedo ser sacerdote. Poco tiempo después, dado que el estado de salud de la señora Ibarra
no mejoraba doña Cuca. Entonces, pues se dice, ¿qué vamos a hacer aquí en este pueblo? No hay médicos especializados aquí, pues si acaso te curan con un tecito, ¿verdad? Una hierbita. Entonces van a Puebla, regresan definitivamente y es el año de 1868. Concha en ese momento tiene 6 años, Ramoncito sí nació en 1850. ¿Y qué les dije? ¿Cuántos tiene? 15. Ese es un chavito de 15 años. Entonces, Ramón Ibarra, pues así resumiendo, vivió una infancia y primera juventud marcada por su entorno familiar. Último vástago de una familia numerosa, pero a la vez hijo único de su madre, que lo sobreprotegió y desarrolló entre ellos un fuerte vínculo de amor materno-filial. Su desahogada situación les proporcionó a Refugio y a su hijo la posibilidad de la movilidad, porque fíjense, se movían de aquí para allá, de allá para acá. Pues para moverse así, ¿qué se necesita? Dinero. Y el traslado para enfrentar diferentes situaciones como la inseguridad, la enfermedad, la guerra. Entonces tenemos ese dato. Otro aspecto notable de sus primeros años es sin duda las calamidades ocasionadas por las contiendas civiles que marcaron la existencia no solo de Ramón y su familia, sino de todo el país. A ver, ¿qué le pasa a un niño de 10, 11 años que de repente sabe que tienen que irse a este lugar porque hay guerra? ¿Qué le pasa en su psicología? ¿Qué le pasa? Pues miedo, le genera inseguridad, le genera ansiedad. Bueno, son datos, ¿verdad? Que van almacenándose en la persona. ¿A quién de ustedes le ha tocado andar huyendo por la guerra? A ninguno, por eso son tan calmadotes. ¿No? Por dicha que no nos ha tocado eso. Por dicha. Bueno, ahora vamos a ver algo de su vocación, ¿verdad? En la ciudad de Puebla, a donde llegan Refugio con su hijito Ramón, el año de 1868, y seguramente a instancias de ella, la señora de Ibarra lo inscribió en el seminario palafoxiano. A ver, ¿por qué la señora inscribió al niño en el seminario? Pues miren, no se escandalicen. Pues por un lado, porque eran lugares en donde se podía educar a un hijo bien. ¿Había escuelas? Claro que sí había, pero muchas veces los seminarios abrían las puertas para que estudiaran los niños, aunque no dijeran voy a ser sacerdote, sino para que a lo mejor en el proceso lo pudieran decir. Era una estrategia también vocacional. Entonces ahí es inscrito el niño. Solo hay algunos indicios muy breves de lo que ya se acuerdan que les dije que estuvo en la villa de Acatlán cuando estaba recién viuda y que estuvo en la escuela parroquial, y yo ahí apuntaba que a lo mejor ahí le nació cierta inclinación por ver, pero ya estando en el seminario palafoxiano, tenía 15 años Ramón y poseía esta universidad, un magnífico edificio, pero que bien pronto la persecución les arrebató, teniendo que refugiarse por unos meses en locales improvisados hasta que pudieron establecerse precariamente en el edificio contiguo al templo del Hospitalito y que más tarde sería después el Colegio Josefino. Miren, ese era el seminario. Tenía 3 sedes el seminario. Ese era el seminario cuando entró Ramón Ibarra. Y esa era la biblioteca del seminario palafoxiano. Vean qué biblioteca. Pocas hay tan hermosas en América como es. Bueno, este seminario palafoxiano es importante decirlo, miren,
Puebla es una ciudad, yo creo que varios de ustedes la conocen, aún los que nos están viendo de México, algunos la conocerán, pues es muy importante lo eclesiástico porque fue la primera diócesis de México y de las primeras de América, Puebla. Entonces, el seminario palafoxiano de Puebla es uno de los lugares de mayor tradición en la entidad y donde se han formado generaciones entre su multisecular existencia. No solamente sacerdotes, como les decía, sino muchos profesionistas. En 1590, el sacerdote Juan Larios erigió el Colegio de San Juan para eclesiásticos, pero fue hasta 1644 cuando el noveno obispo, apréndanse este nombre, de Puebla, don Juan de Palafox y Mendoza, erigió el Colegio Seminario Tridentino de San Pedro, uniendo a este el de San Juan, y lo dotó de un hermoso edificio. Bueno, Palafox es una figura maravillosa, porque ¿qué fue? Pues fue un señor español que llegó, que era sacerdote, lo ordenan obispo, fue obispo de Puebla y luego fue virrey de la Nueva España y luego se echó un pleitazo con los jesuitas, pero pleitazo, y no lo podían canonizar porque estaba agarrado con su pleito con los jesuitas. ¿Por qué se pelearon? Pues porque siempre nos peleamos. A ver, no vayan a creer que las guerras nada más son entre los países y entre... No, pues también en la iglesia hay esas guerras, ¿verdad? Entonces, don Juan de Palafox y Mendoza era un sabio, ¿verdad? Y que le gustaba lo espléndido. Entonces, dotó de un buen profesorado, de una excelente biblioteca, esa es la Biblioteca Palafoxiana, y ocupaba sus edificios propios contiguos al Palacio Episcopal, que los había mandado construir Palafox al costado sur de la catedral, que la Catedral de Puebla pues es una de las más bonitas de México, enorme. Bueno, el gobierno de Ignacio Comonfort, regresamos a lo civil, porque es que si no, mire, todas estas cosas que rodean a Ramoncito le van a ir formando su carácter, su temperamento, que después nuestro padre lo va a describir con cuchillo, lo va a describir muy bien, muy bien. Bueno, el gobierno de Comonfort había decretado en marzo y en junio del 56 la total ocupación de los bienes de la diócesis de Puebla. Entonces, algunos de esos no fueron confiscados ante la protesta nacional y a la guerra civil que se recrudeció por estas causas y finalmente debido a su separación de la presidencia de la República, de Comonfort estamos hablando. Entre los bienes no ocupados se encontraban los colegios del seminario palafoxiano. Juárez decretó más radicalmente la ocupación de esos bienes y la llamó de manos muertas, la ley de manos muertas. ¿Qué quería decir eso de manos muertas? ¿Cuál muertas? Decía, no, pues no se están usando para nada. Entonces, no hay objeto de que estén ahí porque están muertas las manos para usarlos. Entonces, eso hizo que durante el tiempo de Juárez sucedieran varias cosas. Derruyeron un montón de cosas valiosísimas y segundo, subastaron montonales de edificios, colegios, iglesias, etc. Bueno, el seminario de Puebla quedaba incluido en el despojo general. Sin embargo, la aplicación de las leyes de reforma no pudieron verificarse totalmente debido a la misma guerra provocada por la ampliación de aquellas leyes, por la aplicación y por la intervención francesa. En ese momento, cuando yo les dije que Juárez declara que no va a pagar, pues entonces Francia interviene e invade el país. ¡Qué bonito! Fíjense,
no te pago 20 pesos y ahí te mando a mi ejército para cobrarte y te lo voy a cobrar a lo chino, digo, a lo francés. Apenas Juárez se vio libre de adversarios por la caída del imperio en julio de 1867, trató de aplicar otra vez con rigor las leyes expropiatorias. Hablamos, ¿en qué año entró Monseñor Ibarra al seminario? Ya lo dije. 1868, cuando tenía 15 años. Y entonces, a mediados de agosto de ese año, dio un decreto acerca de la denuncia de los bienes eclesiásticos y estableció una oficina para su administración. Los 3 colegios con los que contaba el seminario palafoxiano tuvieron este destino. El colegio de San Pantaleón quedó como palacio de justicia. Qué bonito, ¿no? Robar así de bonito. Digo, ay, pues aquí queda bien el palacio de justicia. Chácale. Luego, los colegios de San Juan y el colegio de San Pedro y San Pablo se usaron como palacios de gobierno. Ay, pues sí que ahí vivan. Si antes vivían los seminaristas, ahora que viva el señor gobernador y su señora. Qué lindo. Estos colegios habían sido ocupados por los seminaristas a lo largo de 223 años. Qué bonito, ¿no? Ha sido posesión de la iglesia de 123 años y de repente llega el viejo Barbaján y les dice, háganse, ahora voy a vivir yo aquí. Bueno, un alumno testigo ocular del hecho, que fue un gran periodista católico, compañero de Monseñor Ibarra, dejó escrito esto. Abandonamos aquel recinto. Hagan de cuenta que lo hubiera dicho Monseñor Ibarra. Cuando la metralla de la Reforma le había reducido a ruinas. Un viejo caserón de la calle del Correo Viejo daba asilo a los huérfanos que teníamos por cátedras para la enseñanza de la latinidad y primer curso de filosofía, nada menos que las caballerizas y una cochera, después de haber vivido en esos palacios. Los juristas y los teólogos ocupaban departamentos algo más decentes y la parte habitable de la casa se ocupó en dormitorios para los internos, sala rectoral y secretaría. O sea, los habían mandado, como vulgarmente decimos, a la fregada, ¿verdad? Ahí agarren lo que puedan. Entonces el obispo de Puebla, don Carlos María Colina y Rubio, alojó a sus seminaristas en la casona del Correo Viejo, mientras le era posible conseguir algo mejor. Era un edificio viejo, en ruinas, que había sido colegio, y pues de repente dijo, pues aquí cuando menos que tengan un techo, ¿verdad? Y más adelante pudo rentar una casa anexa al templo de San Juan de Letrán, conocida comúnmente con el nombre del Hospitalito, a donde llevó a sus seminaristas muy probablemente a fines de 1869 o, vamos a decir, a principios de 1870. A ver, ¿cuánto tiempo duró don Ramón y todos sus compañerotes en el seminario antiguo? ¿Cuánto tiempo estuvo? 1 año y cacho. O sea, apenas. En ese lugar, los seminaristas tuvieron un sitio mejor acondicionado en donde se reunieron tanto los cursos superiores como los inferiores. Además, había una regla muy estricta entre los seminaristas, ¿verdad? Que no se podían unir los niños, que eran de lo que hacían latinidad o gramática, que eran los chiquillos, que era como si fuera secundaria, con los filósofos y los teólogos. ¿Por qué? Pues por las mismas razones que hoy, ¿verdad? Por esa protección y eso. Entonces, niños con niños, adolescentes con adolescentes y jóvenes con jóvenes. Entonces no pudieron hacer eso. Entonces, pero lo que sucedía es que así, juntándolos a todos, los atendían con más facilidad y podían controlar la disciplina. Ahí comenzaron su carrera el mencionado periodista Trinidad Sánchez Santos y don Ramón Ibarra. Bueno,
Los estudios que siguió Ramón en este primer periodo de formación fueron los siguientes. A ver, les vamos a ir diciendo qué estudió, porque es importantísimo darnos cuenta cómo este señor con esa carita fue el obispo más preparado de su tiempo. Era inteligentísimo. Bueno, va a estudiar lo siguiente: latín, llamado entonces clase de mínimos y menores, obteniendo la calificación de suprema y digno de sustentar un acto público. Esto sí hay que explicarlo porque a lo mejor ustedes no saben ni qué es eso. Cuando hacían un examen, hagan de cuenta que yo soy el profesor, estamos viendo una materia, termina el semestre, les digo examen, y luego a ver el examen. Loreto fue la mejor. Entonces usted va a hacer su examen público. Y era un honor, pero era un horror, porque juntaban a toda la gente y entonces 3 sinodales te hacían todas las preguntas que se le daban la gana sobre la materia que yo te había dado. ¿Qué les parece? Entonces, cuando decían, es digno de sustentar acto público, pues los pasaban a estudiar. Y a fines del mismo año hizo el examen de toda la latinidad con el siguiente resultado: suprema calificación y merecedor de hacer examen con acto público. En 1870 comenzó el estudio de la filosofía. Al finalizar el año concluyó también con calificación suprema. En 1871 continuó y terminó su estudio de filosofía, inscribiéndose además en el antiguo Colegio Carolino para cursar la física. Siempre los sacerdotes, no sé por qué, complementaban todos los estudios de filosofía, teología, gramática con física. Era como la materia que no podía. ¿Ustedes llevaron alguna vez física? Sí, cuando menos en la prepa, ¿no? Bueno, y luego, de 1872 a 74, los dedicó al estudio de lo que entonces se llamaban lugares teológicos, que es la teología básica, cursando simultáneamente teología dogmática, Sagrada Escritura, historia eclesiástica, que no es para nada fácil, derecho civil y canónico, que se cursaba aparte de la teología. En 1875, previos requisitos de rigor, recibió el título de pasante en teología, en 1875, continuando sus estudios de derecho mismos que concluyó en 1876. Entonces ya fíjense todo lo que ha estudiado. Con respecto a su aprovechamiento, hay un testimonio también de su condiscípulo, Trinidad Sánchez Santos, en donde nos habla de su gran talento para el estudio. Dice esto: sus exámenes privados fueron año por año y cada año más un acontecimiento ruidoso en aquella casa palafoxiana, y sus exámenes públicos un acontecimiento literario en aquella ciudad de Arango y Escandón, de La Fragua, de Orozco y Berra. Está citando puros intelectuales notables de Puebla, y de Vieiter, y de 1000 eruditos. Teníanse por maravilla, está hablando de su compañero, aquellos exámenes que presentaba el doble y aún el triple de la materia asignada, aún experimentando la admiración mezclada de terror que nos producían aquellos actos públicos. Claro, imagínate, aquellos actos de estatuto que siempre nos ganó Monseñor Ibar, no dice Monseñor Ibar, que siempre nos ganó Ramón con ventaja kilométrica a todos sus temerarios competidores. Y es interesante el comentario de su condiscípulo sobre la personalidad de Ramón. Dice: es el único ser superior a quien no he visto blanco de la envidia. Y eso fue porque hacía perdonar la excelsitud de su talento con la excelsitud de su humildad.
Ándale, ¿qué? Era un muchacho, no tenía 25 años, dice, es el único ser superior a quien no he visto de blanco de la envidia. Cuando hay una gente muy talentosa, siempre genera a su alrededor comentarios hirientes, envidias, porque es muy listo. Este es un creído. Ah, no. Y eso fue, dice Trinidad, porque hacía perdonar la excelsitud de su talento con la excelsitud de su humildad. Bueno, vamos teniendo un rasgo, ¿verdad?, de juventud. La capacidad que demostró Ramón Ibarra, pues no pasó desapercibida por su obispo Colín Rubio, quien decidió enviarlo a Roma para que continuara estudiando y se especializara. Pero Ramón rehusó esta propuesta porque su madre estaba enferma y se agravaba le daban algunos ataques. Entonces fue y le dijo al obispo, le agradezco mucho la confianza, pero no puedo porque mi mamacita está enferma y soy su único hijito. Entonces el obispo lo respetó, pero el 3 de abril de 1877, pues doña Cuca murió doña Cuca, y después del doloroso suceso, fíjense ustedes cómo estaría el hijo único de esta mamá, tan pegadicísimo a ella. Y dice este texto, sangrando el corazón de nuestro joven, ofreciendo a Dios resignado su sacrificio y sus inmensos dolores, fue a presentarse al ilustrísimo señor Colina, dispuesto para que lo mandara a Roma. Un mes después de la muerte de su madre, en mayo de 77, pues no le dio tiempo ni de hacer el duelo, por el amor de Dios. Partió para Veracruz, tomó un barco que lo condujo a Marsella y de ahí a Roma. Solamente quien ha hecho esos cambios así tan radicales como el padre que está aquí y yo, que dice adiós a la patria, adiós a la familia, pues sabe lo que es, pero más llevando pues ese garrotazo en el corazón de la muerte de la mamá. A ver, nosotros porque somos muy machotes del siglo XXI, pero claro que hay un rompimiento. Los primeros días que estás en ese lugar, ¿qué hago yo aquí con una lengua extranjera? ¿Qué hago yo aquí? Bueno, yo me puedo imaginar, y de hecho hay textos de que Ramón se perdía, ¿verdad? Del dolor, de la angustia, del cambio, de la pérdida. Bueno, el viaje duró más de un mes. Llegando a Roma se instaló en el Colegio Pío Latinoamericano, al que va a amar toda su vida. Y en ese momento el Colegio Pío Latinoamericano había tenido varias sedes y en ese momento estaba en un antiguo edificio que había servido de noviciado a la Compañía de Jesús, anexo a la iglesia de Santa Andrea al Quirinale. Es una iglesia, les digo, es un colegio que era en ese momento pequeño. La historia del Colegio Pío Latinoamericano la tendríamos que saber todos los latinoamericanos, porque es el colegio que, por iniciativa de un sacerdote chileno que se fue a Roma y le dice al Papa Pío IX, porque se llama Pío Latino, dice, oiga, pues queremos un lugar aquí en Roma para que se formen nuestros desarrapados sacerdotes, que allá no hay ni qué. Entonces, con un gran esfuerzo, toda América Latina y con la insistencia de los papas, se construyó ese colegio para llevar vocaciones. Ahora, pues era carísimo, ¿verdad? Es decir, de una diócesis como de Costa Rica, digo, ni era diócesis, una parroquia, pues ¿cuántos mandaban? Pues uno cada 10 años. Pero bueno, y esos que estudiaban en Roma, pues eran como las luminarias, ¿verdad? Que venían. De hecho, se hizo una especie como de... Bueno, no digo más. Ramón Ibarra ingresó al Colegio Pío Latinoamericano el 20 de junio de 877
permaneciendo en él 5 años y 4 meses hasta el 30 de octubre de 1882. A su ingreso era rector del colegio el padre Agostino Santinelli, jesuita, porque los jesuitas tenían a su cargo el Colegio Pío Latinoamericano y la Pontificia Universidad Gregoriana. Quedémonos con este dato, ya voy a cerrar. El dato es que Monseñor Ibarra descubrió a los jesuitas y fue amor a primera vista. Los amó, amó su estilo, amó su espiritualidad, amó su seriedad, amó su rigidez, se identificó. Bueno, él se va a inscribir como alumno de la Universidad Gregoriana. Aquí la chica de los cables me está haciendo ya señas y claro, yo siempre tengo mucho que hablar, pero hasta aquí le dejamos. Yo prometo que vamos a ir completando todo. Nos quedamos entonces en que Ramón llega a Roma. Bueno, yo les agradezco que tengan interés. Para mí es importante, de verdad, que podamos superar esa cresta de lo aburrido. Yo por eso a veces digo cosas chistosas, pero en realidad el personaje al cual nos estamos acercando es una persona que vale la pena conocer, simplemente porque fue el que verdaderamente apostó para que la espiritualidad de la cruz naciera en la iglesia. Lo voy a decir de otra manera más bronca. Concha, sin Ramón Ibarra, no hubiera hecho nada, nada. Y Ramón Ibarra, sin Concha, hubiera pasado como un obispo más de los tantos que hay. Pero Dios quiso esa unión para regalar a la iglesia unas obras con padre y madre. Bueno, miren, para las personas que están aquí presentes, sí está su tarea impresa, se las puedo dar por favor, aquí nos ayuda el reverendo padre, que está cojo. Y para las personas que nos están viendo, es una tarea que se las vamos a pasar en el chat para que ustedes la vean. Yo le decía aquí a la señorita del soporte técnico que si la podían regresar, pero yo creo que es como colapsar el sistema. Entonces a mí realmente lo que me interesa es que ustedes, pues como curso, hagan esa pequeña tarea. Es una tarea muy, como digo yo, muy sencilla porque es primero una reflexión, después son algunas preguntas que piden como el criterio personal. Y bueno, yo me imagino que habrá un momento, sí, a ver, las preguntas de carácter personal van como define con tus propias palabras lo que es la santidad. Pues yo pienso que hay muchas maneras de definirla y cada quien tiene su criterio. También escoger 3 santos o santas que más te gusten, que más llamen tu atención y ponerles un calificativo a cada uno. Ya ahí les pongo un ejemplo, no se los digo para no. Y luego, ¿qué te llama más la atención en la vida de Monseñor Ibarra hasta donde vamos conociendo? Y de lo que has conocido de él, ¿qué calificativo le pondrías? Si ustedes es de Costa Rica, le puedo poner chiñado. Si es de México, apapachado. Y si es de Puerto Rico, no sé cómo les digan. Checho, dicen en Tabasco. Checho. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Todavía tenemos 10 minutitos, 5 minutitos. Si hay alguna pregunta, por favor, la ponen en el chat. Y la señora Ana María me hace favor, la señorita Ana María me hace favor de pasármela.
¿Mm? ¿Ok? O de los 45 de aquí, si hay alguno que tenga una pregunta. Sí, por eso. De ahí. De No, por de eso. aquí. Ah, de los 45 de aquí hay alguna pregunta. A ver si la número 18, ¿qué queda? Ah, no, no es 18, es 81. ¿Cuándo terminó sus estudios en Roma? Bueno, pues eso todavía no lo vemos. Pregunte algo. Dígale, ¿cuándo terminó la universidad? Mire, los estudios en Roma los terminó cuando yo termine de hacer esta exposición. Falta, no se me adelante. Dije que 5 años y medio, si haga las cuentas. Si entró en 1800, ¿qué dije? 70 Pues lo terminó 5 años y medio después de cuando dije No, que pero había en llegado a Roma. Roma. En Roma. Ah, sí. Bueno, entró en Roma. A ver, vamos a ver. Uy, pues estaban dormidos. Miren, en 1877 llegó a Roma y estuvo 5 años y medio. ¿Cuántos son? 82 y medio. Por ahí. 82 y Bueno, medio. ahí dice, estudió teología y derecho canónico, hizo un examen de padre y fue presentado. Pero eso no quiero que lo vean porque todavía no lo explico. Es que es muy interesante. ¿Alguna pregunta más? Tuvo una relación muy buena con sus hermanos, ¿verdad? Sí, Monseñor Ibarra tuvo buena relación con sus hermanos. De hecho, algunas van a vivir con él en Puebla, con sus medias hermanas. Sí, a ver, un hombre... miren, las hermanas decían de él este dato, por ejemplo, les adelanto, que era imposible saber qué le gustaba o qué no le gustaba. Era un hombre que no manifestaba su complacencia por inteligente y por austero. Por inteligente porque si a usted le dice a una señora, me gusta el pan con queso, seguro le va a dar a usted pan con queso hasta que se muera. Sí, exactamente. Exactamente. Así es. Y todos los quesos del mundo. Y también por austero porque no manifestaba su preferencia. Era un hombre, bueno, yo para qué me adelanto, porque es que son cosas muy interesantes. Él era un hombre, sí, fíjense, igual que Concha, siendo de familia rica y con poder económico, era austerísimo. Ustedes vean los obispos yo les puedo contar ejemplos. Ay, con relojotes perfumados, con sus alajotas, ¿no? Ibarra era un pobre. A ver, dígame otra pregunta. De todos los hermanos, solo él fue religioso. Sí, solamente él. Luego un sobrino de él quiso entrar con nosotros, pero no pegó ni con cola, no pegó. Luego, Mari Monreal tiene levantada la mano. Mari Monreal, por favor, escríbalo en su chat la pregunta porque creo que aquí la señorita tiene... Sí, Mari Monreal, a ver, diga, Mari Monreal. Oh, sí. ¿Hay datos de la familia actual de Monseñor Ibarra? Fíjese que no sé, no sabría decirte, pero pues seguramente sí. Digo, sí existe familia de él, porque eran muchos hermanos, pero realmente no, nosotros como, al menos que alguna de las madres de la cruz tenga la noticia como la madre Labarte, pero nosotros como misioneros no tenemos contacto con él. Pero mire, ¿usted para qué quiere conocer a sus descendientes? Mejor conozca al mismísimo Ramón, que no, es una vida sorprendente. Y dice Mari también, dice que usted dijo que 2 colegios fueron propiedad de los seminaristas en Puebla. 3 colegios. Bueno, dice, y que se los quitaron, San Juan de Letrán y cuál otro. No, San Juan de Letrán, dije, San Pantaleón,
el colegio de San Pedro y San Pablo y el colegio de San Juan. San Juan. Y Eran 3 colegios. preguntan cuál es el libro que nos puede ayudar a conocerlo mejor. Ah, bueno, bueno, hay varios, pero mire, yo les voy a recomendar 2, los pueden buscar en la editorial La Cruz. Uno se llama, es en el que me estoy basando yo, es un libro que hicimos en el CIDEC, y nunca me acuerdo de los libros que escribo, cómo se llaman, pero es un libro de Ramón Ibarra, y otro, El Pan Diario de Ramón Ibarra, donde tiene sus textos, que por cierto la Madre Guadalupe Labarte nos ayudó en La Padre. No, en La Brecha no, ese es un libro más bien sobre la revolución y los sacerdotes. El libro de Ramón Ibarra, mañana les aviso y les pongo la imagen para que lo pidan. Miren, realmente sí. Yo tengo la deuda. Yo cuando estuve estudiando mis primeros años de teología en Roma, yo agarré para hacer mi tesis de licencia la vida de Monseñor Ibarra. Y entonces el director espiritual de Dios Goce, un jesuita que se llamaba don Franco Díaz de Serio, así se llamaba, Díaz de Serio, me dijo, ay, pero va a agarrar un obispo, ay, qué flojero un obispo. Le dije, no, yo voy a agarrar un santo, ya está canonizado, no, pero va a estar. Ahí está el libro, miren, ese es. ¿Usted quién es la que lo tiene? Betty Grausas. Betty Grausas. ¿De dónde eres? ¿De Monterrey? Sí, Monterrey. Bueno, ese es el libro que pone Betty, ese es. Bueno, entonces don Franco Díaz de Serio me dijo, bueno, pues haga la tesis. Bueno, la hice y le gustó, me puso buena calificación porque le gustó la tesis. Entonces, yo quedé, porque yo, como las tesis de licencia te las restringen muchísimo, yo nada más analicé su pastoral episcopal en Chilapa, nada más. Entonces dije, no, yo tengo una deuda con él. Quiero escribir más porque es una tarea que Concha nos dejó. Ella estaba siempre preocupada. Estos pelones y estas pelonas no van a agradecerle lo suficiente a Ibarra porque no lo conocen, siempre estaba con esa tecla. Entonces, bueno, estos son pequeños intentos, sobre todo que ustedes se inquieten, que puedan tener acceso a más información en las redes, que compren los libros, que se interesen por saber quién es. Miren, yo pienso que la causa de Monseñor Ibarra debía de haber sido aún primero que la de Concha. Es el papá, pero bueno, así van las cosas. La causa de Monseñor Ibarra prácticamente está parada. Voy a decir cosas que no, a lo mejor no, pero el padre que estaba como, ¿cómo se dice? Como, Postulador. no, vicepostulador, pues era un viejito que ya no podía, pero le encantaba la causa y la tenía atorada. Me parece que ya nuestro Señor me invitó al banquete celestial. Entonces, pues vamos a ver si con esta destapada, Monseñor Ibarra puede tener mucha más difusión, porque de verdad, pues es un santazo. Y también reúne unas características, ¿verdad? Que es un hombre con mucha humanidad, es decir, cosas que uno dice, ah, caray, buenas, regulares y difíciles. Entonces es un hombre humano que tiene cosas, era tieso como un palo, ¿verdad? Y correctísimo. Yo digo, yo soy el antagonista de él. Sin embargo, pues Concha también es antagónica y sin embargo, bueno, no les quiero adelantar porque es muy emocionante
también la relación de Concha y de él. Bueno, vamos a terminar muy agradecido con la presencia de todos ustedes. Desde aquí, desde Costa Rica, todos los que están, los 45 que estamos aquí reunidos en esta sala, que hay de la parroquia, hay de la alianza, hay del apostolado de la cruz, hay de los misioneros del Espíritu Santo, hay una representación general. Les mandamos un abrazo cariñoso, les agradecemos su atención y le pedimos a Monseñor Ibarra que interceda por las obras de la cruz de las cuales Él es Padre. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y que Dios los bendiga y tengan una buena noche. Amén. Muchos saludos, nos vemos dentro de 8 días.